o alguna cuestión particular, o con otros organismos. No necesariamente tiene que ser de contenido económico. La provincia efectivamente no puede, por ejemplo, ir a pedir un préstamo al FMI, porque compromete el crédito nacional. Profe, ¿y no debería consultarlo? No, porque es autónoma, siempre que respete estas cuestiones, ¿no? No comprometer el crédito público. Cuando dice respetar las facultades delegadas al gobierno nacional, significa no invadir competencias que le son ajenas, ¿sí? Que ya se dio, y no comprometer la política exterior del Estado. Ahora, no hay ningún problema en que una provincia realice un convenio con fines educativos, con fines de estudio, de intercambio, con fines culturales, ¿sí? No afecta a la política exterior, no compromete el crédito público de la nación y no afecta o no invade competencias de la nación. Lo puede hacer perfectamente, ¿sí? No hay ningún tipo de problema que la provincia de Mendoza haga un convenio con una organización internacional para poner un observatorio en la provincia y hacer un tratado de cooperación internacional con fines de desarrollo científico o cultural, ¿sí? O educativo. No hay ningún tipo de problema en eso. Tiene que cumplir ciertas pautas, ¿sí? Y tiene que poner en conocimiento al Estado Nacional, ¿sí? Tiene que notificar al Congreso, al Poder Legislativo. Nada más. Una provincia tiene facultades para hacerlo. Y también pueden hacer acuerdos entre las mismas provincias, ¿sí? Son acuerdos interprovinciales. Y esto sucede mucho, por ejemplo, cuando las provincias se organizan, ¿sí? En regiones. La región de la Patagonia, la región de Cuyo, son tratados entre las provincias, acuerdos de desarrollo a nivel económico o a nivel social que los realizan las provincias entre sí. No participa el Estado en esto. Con lo cual, ¿sí? La pregunta 9, que es la de si pueden hacer tratados, es falsa. Y no es porque no son soberanas, sino porque la Constitución Nacional sí les da la posibilidad de firmar tratados bajo ciertas condiciones, ¿no? Respetando ciertas pautas. Pero si esas pautas son respetadas, efectivamente la provincia puede hacer tratados. Y vamos a la última, acá ya no es verdadero o falso, es ordenar según la jerarquía de normas. ¿Cuál es la norma allá arriba, la más importante? Constitución Nacional. Norma suprema por encima de todas. ¿Qué sigue después? El Código Civil y Comercial. Código Civil y Comercial, porque es una ley del Congreso Nacional. Y abajo, el circular 48. Exacto. Cualquier circular, y yo le inventé ese número, le pueden poner el número que quieran, cualquier circular de la FIP va a estar por debajo, ¿sí? Del Código Civil y Comercial. Es decir, que si la circular de la FIP va en contra de lo que dice el Código Civil y Comercial, la circular es inválida, no es constitucional o es ilegítima. Si el Código Civil y Comercial contradice la Constitución Nacional, ese artículo del Código va a ser inconstitucional o no va a ser válido. Esa es la idea de la jerarquía. Se marcan los checks, ¿sí? Las preguntas que hicieron bien, son 10 preguntas, vale un punto cada uno, y se fijan si aprobaron, si no aprobaron, en qué tienen que reforzar, qué les costó más, qué les costó menos. ¿Con cuánto aprobamos? Después de la corrección se aprueba. Estoy reaprobada entonces. La idea obviamente es que puedan autoevaluarse. Si les salió todo de uno y no tuvieron ni siquiera que consultar la bibliografía, vénganse ayudantes de cátedra, ya los estoy invitando. Si no, tampoco tanto. No lo descarten, che, puede ser. Profe, consulta, ¿el parcial se sabe si va a ser a desarrollar, multiple choice, algo de eso? Multiple choice no va a ser, eso seguro, y además por la cantidad de fotocopias que tendríamos que sacar, que
que son cada vez más caras, multiple choice no va a ser, no va a ser todo verdadero o falso como este, obviamente, así como para poder hacerlo dinámico ahora. Probablemente tenga alguna pregunta así, verdadero o falso justificar, o desarrollar un concepto pero que no sean más de 6 renglones, ¿sí? Como preguntar, por ejemplo, no sé, ¿qué significa el carácter universal de los derechos humanos? ¿Sí? Algo que uno dice, esto en un par de renglones se contesta. No va a ser un parcial donde se tengan que sentar y escribir 5 hojas a desarrollar. Va a ser algún parcial que tenga contenido teórico, pero más bien acotado, ¿sí? Esa va a ser la idea del parcial. Profe, ¿a qué hora empieza y hasta qué hora es? Empieza a las 6, ¿sí? En el aula que calculo tendremos que revisar porque la clase pasada estaban publicadas las 2 aulas y hubo ahí un cambio a último momento de un profe que dejó un aula y otro profe que se confundió y usó otra aula y bueno, se armó alguna cuestión, así que veremos cuál nos toca, si nos toca la del tercer piso como el otro día o nos toca la del primero. ¿Y cuánto va a durar? Como no está hecho el parcial, todavía no hay un tiempo, pero les va a alcanzar. O sea, en eso que haya tranquilidad porque no es que les va a faltar 10 minutos más tarde por tema de trabajo. Yo estudio esto, si no es lo que y lo vamos a pensar, Melanie. Lo La vamos a próxima pensar, a ver, otro horario. no sé, si le traes algún turrón a los profes o algo para calmar la falta de tiempo. No hay problema. Son 10 minutos, no pasa nada. Ok, negociamos. Empieza a las 6, ¿sí? Sobre todo además porque si nos hacemos empezar muy tarde después volver ya no es tan ameno, no es tan fácil. Para la época del segundo parcial hace frío, entonces es más lindo volver, mientras más temprano se pueda volver mejor, pero no hay problema si alguien llega 10 minutos tarde, ¿sí? al parcial, no es que no vamos a dejar que rindan o alguna cuestión. Tampoco caigan a las 7 o a las 8, porque... No, claro, tampoco tanta confianza. Claro, se van a quedar sin hacer el parcial o van a tener poco tiempo. ¿Sí? Ahí sí, nosotros dejamos un margen de tiempo holgado. ¿Puede empezar a las 5? No, ya está publicado a las 6, así que empieza a las 6, porque si no, ya lo publicamos hace mucho tiempo el horario de examen y vamos a estar líos si no.